Bien amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Entérate con Leslie. No se olviden de revisar siempre nuestra información en www.enterateconleslie.com. Tenemos en el bloque de actualidad y en vivo, estamos enlazados vía Zoom con un destacado jurista, abogado y director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director del Diario El Comercio, el doctor Francisco Miro Quesada Rada, con quien vamos a conversar largo y tendido sobre la situación política del país. Muy buenos días, ya casi buenas tardes. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entérate con Leslie. Leslie, muy amable, gracias por tu invitación. He tenido problemas en la red, pero siempre hay trucos a través del teléfono, por eso hemos podido conectarnos. Gracias a Dios que nos hemos podido conectar porque realmente van a ser muy valiosas sus reflexiones respecto a lo que sucede en nuestro país. Usted acaba de publicar un artículo en el Diario El Comercio y que vamos a también subirlo en nuestra portal web sobre la izquierda autoritaria, ¿no? O la ideología izquierdista autoritaria que es la que está impregnándose en nuestro país y habla usted a una serie de variables, ¿no? Como el tema de Castillo, si va a seguir en esa ruta, si se va a identificar con el marxismo-leninismo que preconiza el ideario de Vladimir Cerrón. Vamos a empezar entonces por ahí, doctor Francisco Miro Quesada, desde la perspectiva de las ciencias políticas. ¿Cómo usted describe la situación que actualmente vive el país? Bueno, yo en el artículo digo que haciendo una revisión de la composición de este gabinete, veo dos tendencias. Hay una izquierda democrática y una izquierda autoritaria. Sin duda es izquierda en estos 5 años, espero yo, para que se respete la democracia. Vamos a vivir con un gobierno de izquierda, con las marchas y con las contramarchas que se dan. Creo que sí hay un conflicto ideológico. Creo que la presencia de Cerrón es importante, es influyente en el gobierno de Castillo. Al fin y al cabo, Perú Libre como partido tiene todo el derecho de tener representación y participación en el gabinete, pero también me parece que hay que tener en cuenta dos criterios. Un criterio es que para hacer una transformación profunda en el Perú, hay que hacerlo en democracia. Si la idea es que para que los peruanos seamos más iguales, para evitar la exclusión, la marginación, en fin, todos los elementos, el racismo y todos estos elementos, prejuicios que causan daño a nuestra sociedad y que son graves, sobre todo el tema de la igualdad, bueno, hay que profundizar la democracia, hay que ir por esa ruta, puesto que si no, ¿por qué? Porque si a los ciudadanos se le corta la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión, ya no hablo de prensa es una parte de la libertad de expresión, que es muy importante, sino la libertad de expresión, entonces estamos cayendo en un estado autoritario que podría llevarnos a un totalitarismo, y eso sería nefasto para el desarrollo de la dignidad de los peruanos, ¿no? Porque la dignidad de los peruanos está en nuestra libertad, en nuestra igualdad, en la libertad también que tenemos de autogobernarnos, ¿no? Entonces, mi esperanza es que se oriente hacia una dirección democrática y no hacia una dirección marxista-leninista, como dice Cerrón, que realmente es obsoleto este modelo, ha fracasado. Bueno, en un curso de ciencia política, quien no diga eso, no sé pues qué nota podríamos ponerle, ¿no? Porque ha fracasado. Ha fracasado en Rusia, en toda Europa Central y evidentemente solamente queda en Cuba, y Cuba está con problemas muy serios. Así es. Al margen del tema económico, y ahí en mi artículo yo digo que yo estoy en contra del embargo, al margen del tema económico es la libertad. Y yo sí creo que puede construirse un socialismo en libertad, pero que implica un proceso y un conjunto de reformas en la dirección de la igualdad.
sin afectar la libertad. Porque ¿cómo vamos a ser iguales si te quitan la libertad? Como si yo me quedo libre y tú no te quedas, y tú te quedas pues sin libertad, ya no somos iguales. Así el ejemplo. La libertad es para todos. Por eso esa famosa frase de Hegel, que ojalá pues se ponga en los paneles en lugar de poner comunismo. No, esta frase de Hegel, que es a favor de la democracia. Decía, en Oriente solamente un hombre es libre. El tirano, el dictador, el rey de Persia, el emperador persa, el rey de reyes, como le llamaban el emperador. En Grecia y en Roma, algunos eran libres porque había esclavos. En Occidente todos somos libres. Y Occidente, Perú es Occidente. Occidente con elemento andino, combinado. Entonces tenemos que profundizar nuestra democracia. Esa es mi propuesta. Y ahí yo veo algunos congresistas, ministros que están en esa dirección. Y me gustaría como ciudadano que Pedro Castillo, el maestro, vaya en esa dirección, que democratice más. Ahora, democratizar quiere decir paridad. Entonces, lo primero que tiene que democratizar es su gabinete, pues, porque no hay paridad. No. Con todo el respeto que me merecen las dos damas que están ahí, que son muy capaces, ¿no? Pero de todas maneras, pues, paridad. Eso es una. El otro, pues, que no haya misoginia, ¿no? Que no haya xenofobia, ¿no? Homofóbicos. Y en fin, una serie... ¿Ah? Homofóbicos. Perdón. Que no Homofóbicos. haya homofobia. Entonces, todos esos elementos, que haya defensa del medio ambiente, que creo que sí lo va a haber con este gobierno, lo va a haber. Eso es importantísimo, ¿no? Yo le diría, era esto, maestro, en este arranque de reflexiones, ya que usted ha tocado el tema del socialismo, digamos, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, ¿no? ¿Qué tipo de regímenes políticos tienen para que las redes sociales no se entiendan? ¿Es un socialismo? No, sí, te los voy a definir rápido. Son Claro. nacionalistas, populistas, socializantes, pero no son socialistas. Exacto. Ahora, lo que pasa es que algunos terminan en la autocracia, en el autoritarismo, como es el caso específico de Maduro. Sin embargo, ha habido tendencias autoritarias también en Evo Morales. Evo Morales manejó el tema de la prensa más o menos como lo está manejando Castillo, ¿no? Con un poco distante, como que se esconde, como que no hay transparencia. Yo recomendaría, si la mejor forma de acceder a la prensa para que haya transparencia, aunque la prensa te critique, pues como se dice en el Perú, te saque la mugre, ya tú le responderás, pues no sé, ¿no? Ya tendrás los medios y los elementos, que por lo menos ponga un vocero, como hay en los Estados Unidos. ¿Acaso el presidente de los Estados Unidos todo el día está reunido con la prensa? De vez en cuando hay un vocero que informa a la prensa de la gestión y le preguntan a ese vocero, ¿eh? Porque también los comunistas tienen vocero, ¿eh? Y los chinos tienen vocero, pero no le preguntan, simplemente informan. El asunto es que haya pues un intercambio, opiniones, dudas, etc. Bolivia, Entonces, ¿por qué? Ecuador, Porque Brasil, no son bueno, Ecuador también, Ecuador tuvo tendencia autoritaria porque Correa se tiró en contra de la prensa con todo. Y además te voy a contar una cosa, porque tú sabes que, en fin, ese mi nido, como se puede decir, la prensa, ¿no? Yo he estado reunido con un gran periodista ecuatoriano, y voy a decir, Jaime Mantilla, el gringo Mantilla, que, bueno, en Quito me invitó a almorzar y me habló de cómo los empresarios se acomodaron con Correa, a pesar de que él le decía que Correa estaba afectando la estabilidad de los medios de comunicación. No les importa la estabilidad de los medios de comunicación, la plata es lo que les importa. Entonces, a eso hay que conversarlo a fondo, porque ese es un tema también ideológico, porque hay en el Perú también una cultura plutocrática. Entonces, la democracia es buena mientras hagan plata, pero no es buena cuando no hacen plata. Ahora, yo no digo que la plata no sea necesaria, pero no podemos hacer una cultura a partir de la plata.
O no se No puede podemos hacer poner, una cultura, no, pues, claro, no se puede mercadocéntrica. poner por encima, no se puede justaponer a los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Pero fundamentales, derechos humanos, la libertad plena del ciudadano. Así es. Entonces, evidentemente, eso lo hemos visto, Nicaragua es otra dictadura. Ahora, que algunos de izquierda digan que no lo es un problema de ellos, de óptica ideológica, de falta de objetividad, pues que venga a decirnos acá que Cuba es democrática. Bueno, pues yo soy Profesor, Colón, ¿no? le pregunto lo de del social, le he preguntado así casi indirectamente sobre Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador y hemos aterrizado en Venezuela. Pero ¿Por qué se dice en el socialismo latinoamericano? O sea, ellos son un socialismo. ¿Qué es el es que socialismo? está mal ¿Qué dicho, persigue no el son mal, socialismo? está mal dicho, no son socialismos en el sentido de, si definimos socialismo en el sistema de manera clásica, que es el control del sistema de producción por el Estado. No es así porque hay espacios de propiedad privada. Se negocia con el sector privado, como lo ha hecho Bolivia. Yo creo que el modelo que más debería de mirar un poquito Castillo es Bolivia, porque Bolivia negoció, logró ciertos beneficios, le fue una época, le fue bien. Lo importante es que haya una estabilidad para que haya ingresos, haya recursos y que esos recursos reviertan en lo que el pueblo peruano ha votado. Fíjate, ¿por qué se corre prácticamente toda la sierra hacia la izquierda? Primero Verónica, después Johnny, ¿ya? Porque Acción Popular es un partido de centro-izquierda. Y acá lo puedo discutir, nada que de centro, que esto no. Es de centro-izquierda de Acción Popular. ¿Ya? Y después, dadas las condiciones, toda esta dinámica que miró a Castillo por un tema de denuncias, de reclamos, de reconocimiento, de dignidad y de necesidad, ¿no? Entonces, mientras unos progresan, los campesinos quedaron pobres. Entonces, pero lo que pasa es que nuestra sociedad tiene también elementos democráticos, pero elementos autoritarios, ¿no? Entonces, ahí viene la discriminación de la mujer, la discriminación de los ¿Cómo definiría homosexuales. el profesor Miro Quesada Rada, cómo definiría los regímenes políticos que hay en Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador? ¿Cómo lo describe? Porque Bueno, vamos a cuidado con Brasil. Los a que han ver, habido, porque ahora Ecuador tiene un partido, un gobierno de derecha, y te voy a dar más definiciones. Brasil es una derecha autoritaria. derecha. Ahorita con Bolsonaro, que incluso Bolsonaro dice que está gestando ahí algo contra la prensa, que quiere hacer como que fraude y que quiere quedarse. Ya están diciendo, eso lo he leído creo que ayer o antes de ayer en los periódicos, ¿no? Entonces, ahí parece que gato encerrado, ¿no? Yo defino a estos movimientos nacionalistas, populistas, socializantes, pero no socialistas. No socialista. Entonces, ¿En qué ¿qué los cosa es lo diferencia? que pasa? Te permiten, y clásicamente, como lo definía en mis clases en San Marcos a Fujimori, son autocracias revestidas de formalidades democráticas, porque hay pues, parlamento, hay poder judicial, jurado nacional, pero por lo bajo el Ejecutivo los controla, los va manejando. ¿Por qué? Porque pone gente suya en los ministerios, sobre todo, ojo con los viceministros, y una serie de aparachics, de aparato partidario van penetrando instituciones del Estado. Eso hizo Fujimori con una visión neoliberal. Sí, sí, Y sí. ese es el temor que Se lo podría comparto. hacer este gobierno de un copamiento de ciertos espacios muy importantes que requieren autonomía, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, bueno, la Defensoría del Pero Pueblo, todo que estuvo controlado, maestro. En la época de Fujimori hubo un copamiento en el Estado, sí, todo, cierto, había una menos apariencia la de Defensoría poder, del Pueblo. pero no, Así es, pues.
periodista que hablaba en su contra, periodista que investigaba los hechos del gobierno de Fujimori, eran perseguidos. Eran Ah, perseguidos pero por supuesto, y se les abría una senda de investigaciones en su contra. Y es precisamente, había seguimiento, a mí exactamente, cuál es me lo que demandaron, me abrieron un haya proceso. pasado, ¿no? Por eso yo le A decía, eso no podemos regresar no, nunca. sin embargo, las luces que se están dando actualmente en el Perú es que nos está haciendo retroceder a esas épocas, pero con otra visión, con otro formato, ¿no? Con otras personas u otros actores políticos, pero que nos está tratando de retroceder a lo que nosotros como peruanos y peruanas hemos vivido, no un gobierno autoritario. 10 años de gobierno autoritario donde muchos costos políticos, sociales y de vida se dieron en ese periodo de tiempo, ¿no? Sí, eh, sí, me permites un momento antes de responderte, voy a ir cargando mi batería porque se está agotando, ¿ya? Lo que tú dices de Fujimori es correcto. Además, lo de Fujimori, además de ser una autocracia revestida de formalidad democrática, es una dinastía familiar, con una cultura autoritaria. Así es, ¿Ya? Esa totalmente es de una. acuerdo. Uh -huh. Pero dos, así como hay luces, hay contraluces, pues. Así como hay poder, hay contrapoder. Y en consecuencia, Castillo, si fuera por la línea serronista, por utilizar un término ya no decir montesinista, sino haciendo un émulo, un serronismo, entonces ahí sí es muy peligroso porque vamos a caer en un espacio autoritario donde los medios de comunicación, ciertos sectores de la sociedad, los partidos políticos, la oposición van a tener problemas muy serios. Pero si va hacia por una línea democrática, realizando cambios, reformas, lo más aceleradamente posible, los varios millones de dólares de soles que hemos recibido de las mineras, ahorita invertirlas en Cuando han educación, en cancelado sus salud. deudas. Uh -huh. Es exactamente, Están ¿no? cancelando sus Entonces, deudas. Bueno, eso es un signo positivo. eso es perdón, Eso es un signo positivo de que las empresas estén cancelando sus deudas. Eso lo hubieran hecho antes. recontra positivo, porque quiere decir que hay un gobierno que dice, bueno, acá cumplimos, tiene que cumplir, pues no hay un gobierno que se dé la vista gorda, ¿no? Eso es bueno, porque es un gobierno vigilante y sobre todo, como es un gobierno de izquierda, va a tener mirando a los grupos de poder económico, los va a mirar con telescopio o con microscopio, ¿no? Porque eso va a ser así. Pero lógicamente hay que ser realista, también necesitamos inversión, necesitamos estabilidad, mira cómo se está moviendo el dólar, Así es. que Velarde es un buen signo para el sector empresarial, que Velarde se quede en el Banco, espero, no sé, espero que decida definitivamente quedarse en el Banco Central de Reserva. En fin, lo que pasa es que en estos momentos hay lo que se llama la colocación. O sea, ¿a dónde me voy? Hacia la izquierda democrática, que implica desarrollar un estado de bienestar, un welfare state, donde obviamente va a tener que aumentar los impuestos, pero me parece muy bien. Creo que debe haber una renta básica a los más pobres. En fin, hay toda una estrategia que sería largo hablar en este sentido. Por ejemplo, hacer una reforma constitucional. No creo que sea necesario cambiar la Constitución, aunque yo he siempre escrito que había que cambiarla por razones éticas, ¿no? Pero con una reforma constitucional que es mucho más rápida, porque cambiar una constitución implica todo un proceso que además siempre hay que pasar por el Parlamento. Y por otro lado, no olvidemos, y me permites ya para concluir tu pregunta, que de todas maneras, a pesar de nuestra debilidad democrática, hay cierta resistencia de instituciones democráticas. El Parlamento puede oponerse a muchas cosas del gobierno. Y si el gobierno se convierte en dictador, cierra el Parlamento porque la Fuerza Armada, igual que a Fujimori, lo apoyó, habrá pues insurrección y entonces el país, como ahí digo, entrará en una situación de conflicto sumamente grave, de perseguimientos y eso es muy negativo desde el punto de vista de la dignidad humana y ¿Qué sobre es lo que todo desde quisiéramos llegar, no? internacionalmente nos van a ver pues como un país ingobernable, inestable,
Sí, ¿no? claro. Entonces, la fórmula es mirar el tipo de desarrollo que hizo Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, Profesor en Miro donde la Quesada, igualdad... yo le preguntaba, perdone que le interrumpa, yo le preguntaba sobre el tema de Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, porque durante el tema de campaña electoral se hablaron de estas similitudes, ¿no?, que podría tener Perú al llegar al gobierno Castillo y Cerrón. Prueba de ello es que los presidentes más eufóricos en saludar y convenientemente político para ellos fueron justamente de los países que le menciono, o sea, de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Cuba, etcétera, Argentina, Venezuela. Sin embargo, la formación política del señor Cerrón, de acuerdo a lo que hemos acopiado, la información ante la opinión pública y lo que también hemos visto en los videos que han circulado a través de las redes sociales, su formación está en Cuba. Entonces, él tiene una Sí, especial formación en Cuba, ¿no? Y su ideario se asemeja más al plan de más de 50 años atrás de Cuba. Entonces, da la sí, impresión que quiere hacer de Perú la Cuba de 50 años atrás. bueno, Eso miro que eso es está. un salto eso es un salto mortal y y es algo absurdo. Las dictaduras son anacrónicas y son imperfectas. Lo que yo planteo es todo lo contrario, pero sin salirme del socialismo. Tú sabes cuál es mi posición. Claro. Yo siempre te he dicho que soy socialista democrático. Es la democratización. Ahora el mundo va hacia ahí. En el artículo cito unas palabras de Beto Adriansen, Sí, donde dice ahí, la izquierda necesita ayornamiento en ayúdame. el marco de la globalización y paralelamente diálogo. No, entonces cuando viene pues alguien que como Bermejo, que lo conozco en San Marcos hace tiempo, y dice, no, entonces hay que cerrar el Parlamento. Pero ¿tú quién eres para cerrar el Parlamento? ¿Quién te ha dado esa facultad? El Eres que va una a pasar a la divinidad, historia del eres bicentenario es Luis XIV, Luis XVI. ¿Ah? ¿Qué? que va a pasar a la historia, ¿no?, negativa, por supuesto, del Perú, al decir que todas estas cosas, hablar de libertades, de derechos, etcétera, son pelutedeces, ¿no? Es lo que ha hablado el Ah, señor Bermejo, ¿no? Entonces, a él no le bueno, importa la democracia, porque no le importa, pues quiere no le importa. mandar, quiere que Mm. se siente dueño de la verdad, ¿Sabe por qué probablemente, le ¿no? preguntaba lo del tema de Cuba? Porque justamente hace unos meses, cuando todavía estaban en campaña electoral, leí una entrevista que le hicieron al destacado economista González Izquierdo, en la que él decía de que la parte económica del ideario de Perú Libre era justamente remontarse a la Cuba de los años 50, ¿no? Es dar ese salto mortal, como usted bien lo ha dicho. Entonces, al momento en que ya hoy han asumido el gobierno, con todas las características que se están dando, podemos definir que en realidad no estamos en un socialismo, ¿no? Está mal llamado el socialismo. Si creen que esto, que lo que están haciendo es un socialismo, eso no es un socialismo. Se está acercando mucho por los signos característicos a ser un gobierno autoritario, ¿no?, bajo el modelo probablemente de Cuba, ¿no? Entonces, eh, yo soy muy aguda en el sentido de observación de lo que ocurre en el país, por eso le hacía estas comparaciones, porque los que estamos en el lado de la docencia universitaria y tenemos que enseñar también relaciones internacionales, tenemos que aterrizar al tema de América Latina, al tema de los sistemas políticos, de los regímenes, para poder explicar muchas otras, no, muchos otros factores que son adicionales a los cursos que dictamos. Por eso yo le decía esta comparación, para que las redes sociales entiendan que lo que está sucediendo en América Latina con estos países mencionados no es exactamente un socialismo. No, es un nacionalismo populista con tendencia socializante. Entonces, llegar a Cuba es, o sea, el socialismo, digamos, ese tipo de socialismo es totalitario. Eso es lo que Rudolf Baro llama socialismo realmente existente, que era totalitario. Y los chinos también han hecho su ayornamiento de la época de
de Deng Xiaoping, ¿no? Pero ¿qué hay en China? Un solo partido, culto a la personalidad. Entonces, ¿qué quieren que hagamos nosotros acá en el Perú? Que gobierne solamente un solo partido y que le demos culto a la personalidad a Cerrón, como si fuera Xi Jinping. Parece que No, eso es pues. lo que pero pareciera que eso se está dando, ¿no? Pareciera que eso Bueno, eso se está creen ellos, pero el Perú no son ellos. Ese es su dando. punto de vista. Así es. Yo lo que planteo es que, pues no sé si estén de acuerdo, pero yo lo que planteo es que la mejor forma de llegar al socialismo, o sea, la igualdad, es la democratización de nuestra sociedad. Ujú. Y por Nadie democratización, en dice, ejemplos muy amplios. nadie dice, doctor Francisco Miro Quesada, que hay que regular muchos aspectos con las empresas mineras, que hay que garantizar la participación de las comunidades andinas, que hay que proteger el medio ambiente. Por supuesto que estamos a favor de que esas cosas se den, pero el tema Pero es, lógico. no se van a dar si es que no se garantiza la democracia, si es que no se respeta las libertades fundamentales. Nosotros ya hemos vivido 10 Totalmente de años. acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo vas a mejorar quitando mejoras? Así es. Nosotros, tú que lo has mencionado, formo parte de los que participaron y organizaron los 4 suyos, porque yo fui miembro del Foro Democrático y Sí, fui claro. directivo del Foro Democrático junto con César Rodríguez Rabanal, que era ahí el MEN, el más representativo, y un montón de otros que tú conoces, ¿no? Y nos la jugamos contra la dictadura de Fujimori para que haya democracia. Todo el Perú se Y jugó entonces, en sus tribunas, se jugó igual, la democracia. así es, Se jugó la ¿no? recuperación de la Entonces, democracia y eso no puede ser una regla de excepción ahora si es que vemos que amenazan nuestra democracia y las libertades, no solo de prensa, sino las libertades fundamentales de todas las personas que están bajo la jurisdicción de este Estado. claro, por ejemplo, hablé la vez pasada con un especialista, eso del servicio militar obligatorio para que si eres vago, etcétera. Él me dice, tú entras a las Fuerzas Armadas, sí, te enseñan cosas, pero lo primero que te enseñan es a matar, es a disparar, ¿no? Entonces, que sea voluntario. Si uno quiere hacer su servicio militar, él o ella, porque ahora felizmente también las mujeres hacen servicio militar, quiere decir que lo decida. Es decir, que dejar a los peruanos decidir su vida, su desarrollo. Por ejemplo, me parece muy bien que haya apoyo a la agricultura. ¿Sí? ¿Quién no va a Incluso querer? hasta que haya un banco agrario que apoye la agricultura, me parece muy bien. Que se apoye a la pequeña y mediana empresa en buena hora. Que mejore la economía y toda la dinámica que se reduzca la También, informalidad, que claro. Polvos Azules sea pues un emporio, me parece fantástico. Apoyar, que el Estado debe apoyar, que debe dar crédito barato, crédito cómodo, eso está muy bien, Y pero también que se les hay dé que dentro de este quitarle la gobierno. libertad, Sí. pero hay que quitarle la libertad a las personas para hacer eso, no. No, de ninguna manera. Eso no es una condición para no lograr lo que ellos quieren. Finalmente, profesor Francisco Miro Quesada, se ha dicho, y como usted lo ha escuchado, usted tiene la esperanza de que el señor Castillo vaya por los cauces democráticos. He escuchado mucho decir en distintos medios de comunicación que que Cerrón haga el deslinde, perdón, que el señor Castillo haga el deslinde con el señor Cerrón, pero en realidad eso también es pecar de ingenuidad, ¿no? Porque el señor Castillo y el señor Cerrón son una misma mentalidad, ¿no? Y hasta la fecha, que yo sepa, no se ha hecho, más que un deslinde, no se ha hecho una separación, ¿no? De las cosas en el gobierno. Ese gabinete es un gabinete propuesto seguramente por el señor Cerrón, ¿no? Entonces, porque son gente que es son gente del partido allegadas al señor Cerrón más que al señor Castillo, lo cual prueba o demuestra que ese gabinete lo está colocando el señor Cerrón. Entonces, digamos, ¿no cree usted que pecamos de ingenuos al decir que la esperanza está en que el señor Castillo se separe del señor Cerrón cuando los dos están unidos en el mismo propósito? ¿No cree usted que pecamos de ingenuidad a estas alturas?
bueno, no necesariamente ingenuo, porque es un deseo que se produzca, digamos, y que se Y me sumo a entienda su deseo, me sumo al que, deseo de que- usted que- y de que- que- que muchos. la vía al socialismo es la democratización, Ujú. ¿no? Pero sin duda la influencia de Cerrón en Castillo o la coincidencia es clara. Es como decirle pues a Fujimori, no, Que pues se no, separe de Fujimori Montesino. era una cosa y Montesino otra y No, Fujimori no eran lo sabía, no, mismo. pues Eran lo eso ya mismo. es eso Ujú. ya, ese cuento no se lo come ni un niño de 6 años, pues, ¿no? No, eso no. Aquí la verdad de las cosas es que la influencia de Cerrón es muy fuerte Ujú. y que su orientación es hacia un marxismo-leninismo que le llaman mariatillismo, pero yo no creo que lo No, del Mariatti no, lo no. saco, Por la sino que es formación una política que tiene, llevar al Perú no. a una dictadura y ser él el dueño del Perú. Además, hay algunos problemas legales que quiere resolverlos y quiere resolverlos por la vía política, Ujú. porque probablemente no podrá resolverlos por la vía judicial. Definitivamente que no. Eh, Ujú. entonces, estamos digamos, en una situación de indefinición, en todo caso, como sistema, ¿no? Ujú. Y esto de acá a unos meses ya vamos a ver si triunfa el serronismo o triunfa esa corriente socialista democrática que yo le llamo así, el Y también cual creo, la sí, distingo de la sí. ultraderecha Ujú. fascistoide Ujú. y la distingo del fujimorismo, ¿no? Ujú, ujú. Finalmente, ya para ahora sí cerrar la entrevista, profesor Francisco Milo Quesada, también se ha dicho de que el señor Castillo está secuestrado, es un rehén del señor Cerrón. Bueno, en realidad eso no le parece a usted tratar de victimizar al señor Pedro Castillo, tratar de decir como que, o sea, se está tratando de hacerle creer a los peruanos, a las peruanas, de que el señor Castillo es inocente, ingenuo, inexperto y que no sabe qué hacer en estos momentos en el gobierno, ¿no? O sea, ¿no Eh, le parece a usted que esas cosas o eh, esos objetivos es como eh, victimizarlo al señor Castillo? en la historia de la humanidad ha habido muchos casos parecidos. Por ejemplo, me estás haciendo acordar al duque de Lerma, porque en esa época el rey pues era un ocioso, un frívolo. Entonces el duque de Lerma tomó el control del Estado español cuando era el Imperio Español y manejó pues el Imperio Español, el duque de Lerma, ¿no? Lerma queda ahí en Castilla. A propósito de Castilla y Castillo, si Castillo se pasea por Castilla, se va a acordar mucho de su Cajamarca, Claro. porque los llanos de Castilla son muy parecidos a las casas, los paisajes y todo muy parecido nuestra cordillera, ¿no? Claro, por eso le llaman, hablan de la Mancha, ¿no? Y Ayacucho y la zona más pobre le llaman la Mancha India, ¿no? Porque por su similitud, ¿no? Pero más allá de eso, y lo que pasó con Richelieu, también con un rey que era de Vilón, y bueno, pues ya conocemos la novela de Dumas, ¿no? Los Tres Mosqueteros, entonces un segundo que toma detrás del primero, pero con el consentimiento del primero. Estoy Claro. hablando de monarcas, ¿no? Es decir, ya tú manejas y yo me dedico a la buena vida, porque eso es lo que decían los monarcas en esa época, pero, y me informa más o menos, pero es como si tú tuvieras, para terminar, Leslie, una persona que trabaja contigo, una segunda, que no por segunda, sino una persona que te apoya, que trabaja contigo permanentemente. Cuando yo fui director, no Ujú. supiera pues qué, qué hace el jefe de redacción, el jefe de opinión, o sea, nada. El Entonces editorial, ellos dan lo que le da la gana con claro. el periódico y yo estoy sentado feliz de la vida fumándome un puro en mi escritorio. No, pues, no, eso no es así. Uno sabe perfectamente, ¿no? Así es. Entonces, lo que hace es hacerse el tonto, ¿no? Hacerse el tonto y querernos hacer el tonto a todos, pero no es así. No Es es la así. verdad de las cosas. Claro, y la ciudadanía tiene que entender también
que no es que el señor Castillo esté como rehén secuestrado por el señor Vladimir Cerrón. No, los dos saben perfectamente lo que están haciendo en el Perú. Los dos saben, ¿no? Perfectamente. Caminan Bueno, juntos, ¿no? yo Caminan lo juntos. único que abrigo la esperanza, yo abrigo la esperanza de que se produzca un cambio. No vamos a tener un gobierno de izquierda, pero la democratización es lo que lleva a una sociedad justa, Una a una izquierda sociedad no pensante, arbitraria y una izquierda simétrica, que es una sociedad democrática, justa. una izquierda pensante, una izquierda democrática, una izquierda que garantice el sistema de la democracia en el Perú, las libertades fundamentales, bienvenida sea. Una derecha que garantice el sistema de la democracia, las libertades fundamentales, sí, pero sin irse a las ideas radicales o ser ultraconservadores, porque las ideas extremistas realmente bloquean al Perú, no permiten su desarrollo, no Así es, permiten levantarse, ¿no? Entonces todo tiene que ser en su justa proporción correcto, y de manera equilibrada. Muchísimas gracias, profesor Francisco Miro Quesada, así por es. esta cátedra que nos ha dado sobre ciencia política, realidad nacional, que es lo más importante y que creo que todos tenemos el deber de conocer nuestra historia. Muchísimas gracias, profesor Miro Quesada. Ha sido el doctor Francisco Miro Quesada en Entérate. Gracias, Lenny. Buenas noches.